Lucas, para comenzar, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿vos viste la película Fórmula Uno, la que hicieron con Brad Pitt y Apple y la propia Fórmula Uno? Bueno, Marcelo, muchas gracias primero por la invitación al podcast. La verdad que un honor estar acá. Espero que la gente por ahí pueda disfrutar de toda esta charla. La película la vi, por suerte la pude ver un par de días antes de que salga en Argentina y la vi en Inglaterra con ingleses, en una sala que era una especie de 3D, o sea, tenía la pantalla como si estuviera sumergido dentro de un Fórmula Uno. De hecho, cuando estaba el halo que tienen los Fórmula Uno podía ver los laterales. La verdad que la película me pareció espectacular. Creo que acerca a gente que no entiende absolutamente nada de la Fórmula Uno. Quizá exagera algunas cosas como Sí. estrategia o ciertas cosas para que tengan un mayor impacto. Y me pareció espectacular porque hay mucha gente que por ahí no entiende, ¿no? Vos sabés que, bueno, está buenísimo que la hayas visto y suponía que la habías visto porque, y la vio mucha gente. Lo que tiene la película es que obviamente se trata de una ficción, como es una ficción algunas cosas están exageradas, pero pero es una ficción que también busca tener elementos de la realidad, ¿no? Y a lo mejor, si tenés que contar cómo es la Fórmula Uno ahora, podés contarla para aquellos que pudimos ver como televidentes y fanáticos la Fórmula Uno de otras épocas. Hay situaciones que a mí me parecieron muy interesantes, que tienen que ver con mostrar cómo es todo el tema de las reuniones de equipo, cómo trabajan con los datos, cómo mencionan lo que es la simulación de las carreras. Para comenzar la charla te quería preguntar si eso que vemos en las películas es tan así. Si los pilotos cuando tienen reunión de equipo, ya los analistas de datos, los ingenieros, prepararon la carrera simulada para después tratar de apegarse a ese guión. Sí, eso es tal cual y creo que la película lo muestra muy bien de que la carrera no solamente es el fin de semana y no solamente es el domingo, que mucha gente cree que por ahí es solo el domingo, más allá de que ahora, bueno, transmiten claramente la FP1, FP2 y FP3, entonces durante el fin de semana ya empieza el viernes, incluso la parte media empieza el jueves, y es tal cual vos lo decís, es decir, la Fórmula Uno hoy actual es muy compleja y por ahí para que la gente entienda de magnitudes, en Red Bull, por ejemplo, que es el equipo donde más cerca pude estar y donde he podido visitar varias veces la fábrica y charlar con la gente, charlar con los ingenieros, incluso ver autos de Fórmula Uno completamente desarmado, entrar a la sala de datos que la diseñó y la opera la empresa Oracle, una empresa tecnológica muy grande, en Milton Keynes, que es un pueblito, una ciudad muy chiquita cerca de Silverton, más o menos 20 minutos de Silverton y a 80 kilómetros al noroeste de Londres, trabajan 2.000 personas, ¿no? Entonces imagínense que para crear solamente dos monoplazas, es decir, solamente dos autos, trabajan 2.000 personas. Nosotros lo pasamos a una perspectiva de una automotriz, por ejemplo. En Argentina hay fábricas o ensambladoras en Córdoba, por ejemplo, que emplean la misma cantidad de personas, pero sacan cientos o miles de vehículos. Imagínense que Red Bull utiliza 2.000 personas para producir y trabajar sobre los datos de únicamente dos autos, que en su momento era el de Checo Pérez y el de Verstappen, hoy de Yuki Tsunoda y Max Verstappen también. Y el tema de los datos es exactamente así, es decir, las carreras se preparan muchas veces años antes, después se simulan meses antes y días antes de la carrera ya llega todo completamente preparado, porque el simulador hoy es tan real como la realidad, sacándole que para el piloto la fuerza G claramente en el simulador no se puede simular del todo, sí el movimiento inicial, pero todo lo que es data y lo que llama digital twin, que es casi hacer correr un auto en paralelo, el auto real de la pista con un auto virtual. Eso es así, es lo que prepara toda la carrera el fin de semana, por lo tanto siempre los briefings o los debriefings con los pilotos son realmente muy rápidos, es decir, en 20-30 minutos pueden tener las conclusiones del fin de semana porque hay un equipo de miles de personas y a veces cientos de personas conectadas en tiempo real con la pista para que puedan trabajar con los pilotos y los ingenieros. Así que eso la película lo muestra muy bien y la realidad es incluso mucho más complejo, ¿no? Sí, perfecto. A ver, como espectador me parece una gran decisión mostrar eso porque es como una carta de presentación de la Fórmula Uno y de lo que es la categoría no sé si en este momento, pero a lo mejor de todo el cambio desde que está en manos de Liberty Media y eso ha impactado en la manera en que se corre, el uso de los datos y también todo lo que es el engagement de las redes sociales. Bueno, hablaste antes de Red Bull, supongo que de ahí viene tu formación también como ingeniero, pero previamente vos, antes del automovilismo, o aunque es tu pasión desde chiquito,
Vos venís de los datos, pero desde otro sector, desde otra industria. ¿Cómo es básicamente la historia de tu acercamiento a los datos en la Fórmula Uno? Bueno, yo nací en Neuquén y de hecho técnicamente tengo mi casa en Neuquén, más allá de que la habito poco porque tengo que viajar mucho por el mundo, paso mucho tiempo en Inglaterra, también tiempo en Estados Unidos y otros países por ahí de Europa y siempre, digamos, mi empresa que es Lake Analytics se dedicó a extraer datos asociados a lo que es petróleo y gas, pero en algún punto yo siempre dije que a mí el petróleo y el gas es lo que le ha dado de comer a mi familia, a mí, a mis amigos y a la empresa y me gusta muchísimo y me debo a mis clientes, sin embargo a mí me apasionan los autos. Si tengo que elegir algo donde yo sienta que no estoy trabajando son los autos o las motos en Motorsport. Entonces a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo puedo unir toda mi formación académica en datos y lo que realmente sé hacer con lo que realmente me gusta? Entonces a partir de ahí empecé a averiguar en el mundo, digo, bueno, ¿en qué lugares está el automovilismo de mayor nivel? Claramente es Estados Unidos y Europa. Antes de por ahí ir para Europa, fui a Estados Unidos para entender un poco IndyCar, porque bueno, Agustín Canapino corrió una temporada y media en el Juncos, un equipo argentino que le va muy bien en IndyCar, de hecho este año le está yendo muy bien, los años anteriores también, así que hice un análisis de casi 2 años completo, más allá que Agustín en algún momento dejó de correr y siguió después un piloto americano que es Conor Daly, también con Romain Grosjean, que es ex Fórmula 1 porque corrió en Haas hasta hace un par de años. Esa fue mi manera de acercarme, ¿no? Empezar a estudiar categorías norteamericanas, por ahí no me terminó de gustar ese tipo de categoría, creo que la Fórmula 1 a mi profesión o a mi empresa o por ahí lo que es la cultura europea se adaptaba más a mi empresa. Entonces descubrí que en el MIA, que es la Asociación Industrial de Motorsport, que nuclea a todas las empresas proveedoras de la Fórmula 1 y a los equipos propios, ofrecen carreras de ingenierías o cursos de ingeniería avanzado, no solo en datos, sino en dinámica de vehículo, aerodinámica y demás, y hasta ensamblado de cómo se hacen los Fórmulas 1. Y todas las fábricas de Fórmula 1, salvo la de Racing Bulls y la de Ferrari, que están en Italia, todo el resto está en Estados Unidos, más allá de que Haas, por ejemplo, o ahora Cadillac también, que entró a Fórmula 1, equipo americano, tienen algunas bases en Estados Unidos. Así que decidí ir a estudiar ahí porque yo dije, bueno, si Inglaterra es la meca de la ingeniería en cuanto a la creación de equipos y Fórmula 1, yo tengo que estar a esa altura y tengo que ir a estudiar ahí. Así que ese fue también mi paso estudiando con los ingleses, que la verdad que saben hacerlo muy bien. Creo que hoy es el lugar del automovilismo está ahí, que se llama el Motorsport Valley, ¿sí? En lo que es Northamptonshire, principalmente en Silverstone y ciudades aledañas, así que hice todo mi paso por ahí. Y en cuanto a Red Bull, es quizás la fábrica o el equipo más abierto a mostrarte, a explicarte, a que vos puedas interactuar. Por ejemplo, otras fábricas como McLaren o Williams son un poquito más cerradas. Entonces fue la forma de poder acercarme y estar con un Fórmula 1, que yo la primera vez que estuve en Fórmula 1 en Argentina recuerdo que fue por los años 98, si no me equivoco, 97, yo realmente era muy chico, solamente tengo fotos, entonces la forma de aprender realmente, no solamente lo intangible, lo que son los datos, que se puede hacer claramente a distancia, era estar con los Fórmula 1, es subirte a un Fórmula 1 y también una parte que es manejar, no un Fórmula 1, pero sí llegué a manejar y probar hasta un F3 en pista, entonces eso me da quizá una sensibilidad mayor cuando tengo que analizar los datos, así que es un largo camino que por ahí sigo recorriendo y que siempre se hace o pasa ahí en Inglaterra, ¿no? O sea, que además de haberte formado en datos y además de tu pasión, a eso le sumaste estudios y esos estudios te permiten tener una visión 360 de lo que es la Fórmula Uno. Claramente no sos corredor, pero, pero sí sabés que toma en cuenta un corredor en el momento de analizar las carreras y en el momento de procesar los datos también. Y una escudería desde ya. Sí, porque yo creo que hoy en día uno como analista de datos o como ingeniero de datos que quiere ayudar a un piloto, porque al final del día, digamos, ¿cuál es el objetivo de los datos? Es ir más rápido. Es decir, un piloto, un equipo te evalúa entendiendo de que vos lo podés convertir un auto que era un auto lento en un auto rápido o un auto rápido en un auto muy rápido. ¿Sí? Ese es el resultado y por lo cual te puede evaluar un equipo o te puede evaluar una empresa que te está contratando como racing coach o te está contratando como un servicio de analítica de datos, ¿no? Entonces mi papá de muy chiquito me regaló una moto cuando todavía tenía pañales y a partir de ahí corrí en moto toda mi vida. Obviamente por cuestiones económicas lo he tenido que dejar de hacer en algunos momentos cuando estaba en la universidad, por ejemplo, para poder concentrarme en estudiar. Y ya cuando fui más grande y pude hacerlo, también considerando que los precios en Argentina son muy elevados para lo que es el automovilismo, tuve la suerte o la oportunidad económica después de poder hacerlo en Europa
y creo que es la mejor forma de poder entender un piloto. Uno puede ser un excelente académico en cuanto a los datos, en cuanto a la ingeniería de datos, en cuanto a lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, pero si nunca te subiste a un auto y tuviste el calor que sienten los pilotos, tuviste la presión que sienten los pilotos, sentiste la fuerza G, por ejemplo, sobre el cuello, o esa adrenalina que se vive dentro de un auto, era la forma de acercarme y de poder entender a un piloto, era ponerme en ese rol. Entonces, en estos últimos 3 años, por suerte, ¿no? Me he dedicado a manejar autos de altísimo performance, desde Ferrari, McLaren, Maserati, Aston Martin, lo que te imagines, hasta para un F3 en pista, y entrenar con coach que me coachean a mí como piloto. Todavía no he llegado a competir, la idea es competir el año que viene en lo que es Britcar dentro de Inglaterra y hacer algunas otras pruebas, y eso me acerca que cuando un piloto viene y requiere los servicios de mi empresa o hacemos un partnership con otra empresa, realmente poder entender lo que él me dice y lo que siente arriba del auto y lo que nosotros vemos en la data, que quizá una persona que es totalmente académica pero que nunca se subió a un auto, quizá no logra entender bien lo que le dice el piloto, lo que sintió, porque nunca manejó a esas velocidades o a ese nivel de downforce que tiene un Fórmula 3 en pista, por ejemplo, no un auto de Fórmula. Eh, yo quiero contar a todos los que nos estén viendo y escuchando que nosotros es la primera vez que hablamos para esta conversación. Y se me ocurre preguntarte si hay algún otro como vos, es decir, alguien que se haya especializado en datos, pero que al mismo tiempo, a partir de ese conocimiento y la pasión que tenés desde incluso a lo mejor antes de nacer, por todo lo que sea la velocidad y todo lo que sean los fierros que viene evidentemente de familia, pero si en alguna parte hay otro como vos que tenga un conocimiento tan profundo de los datos, cómo los datos ayudan a los pilotos, pero que al mismo tiempo esté analizando correr. Bueno, esa es una buena pregunta. No, no, obviamente no me gusta tirarme flores a mí mismo, pero creo que hoy en día personas argentinas que estén haciendo lo mismo, este camino en simultáneo de poder correr y poder analizar datos al mismo tiempo para ofrecer un tipo de este servicio, entiendo que soy el único. Por ahí el caso más cercano es una chica que es Jessie Salvini, que es una ingeniera mecánica que se recibió en IDVA, si no me equivoco, y se fue a hacer una maestría a través de una beca de la FIA en Inglaterra, en Cranfield particularmente, y hoy está en el Inter Europol, que es un equipo de Polonia, en lo que es el European Le Mans Series, ¿sí? Que son carreras de alta o de resistencia de mucha duración. Sin embargo, entiendo que ella no tiene una experiencia dentro del auto, entonces tiene una formación académica realmente muy fuerte y está trabajando muy bien. De hecho, debutó ganando su primer carrera en Spa con su grupo de piloto, entonces creo que es el caso más cercano al que me toca vivir a mí. Es un mundo muy chiquito, el automovilismo en Argentina es muy distinto al que es en Europa. Yo creo que hoy no hay ningún caso en donde haya una persona que se haya dedicado a lo que es durante tantos años lo que es la academia, ¿no? A estudiar en la universidad, a hacer maestría, a hacer posgrado, a hacer certificaciones. Por ejemplo, yo tengo muchas certificaciones tanto de AWS como de Microsoft que me avalan de que sé hacer lo que sé hacer con los datos y que además haya tomado la iniciativa de convertirse en un piloto de carreras para poder entender los datos, más allá de que yo me he dedicado a correr en moto toda mi vida y si me tengo que catalogar, hoy soy más piloto de Superbike que piloto de autos de GT o de autos de fórmula, pero al final del día es algo que tiene ruedas y que genera adrenalina, ¿no? Y creo que es válido también de poder saltado de lo que es el MotoGP o lo que es Superbike a subirme a un auto con techo, ¿no? Lucas, y en 2025, ¿cómo los datos ayudan a un piloto a que sea más rápido? Bueno, eso es interesante porque hoy en lo que es Fórmula 1, los Fórmula 1 tienen casi 300 sensores, es decir, reportan casi 1.1 millones de datos por segundo, es decir, son cientos de terabytes que se reportan en tiempo real y son autos tan complejos y tan difíciles de entender, es decir, por ahí podemos ver lo que está haciendo Franco Colapinto en Fórmula 1 con un Alpine muy distinto a lo que era un Williams, ¿no? Entonces él tiene que intentar traducirle a los ingenieros lo que él siente y para poder poner en perspectiva lo complejo que es un auto de Fórmula 1, fíjense la cantidad de botones que tiene Franco en el auto, es decir, muchas veces tienen más de 20 o 30 botones, pero con muchísimas funciones, es decir, un mismo botón, depende cómo lo toques o la combinación de botones que tengas hacen distintas funciones. Entonces la data ayuda a que Franco o cualquier piloto de Fórmula 1 pueda explicarle al ingeniero lo que llama un debriefing, ¿no? Curva por curva de lo que siente en el auto, pueden ver la telemetría y pueden corregir el auto si es que se puede corregir el auto, porque el auto en sí muchas veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de practicidad, incluso a veces por diseño, hay autos que son más o menos rígidos, ayudan al piloto a o ir más rápido o sentirse más seguro, ¿no? Normalmente un piloto es rápido, puede ir más rápido cuando se siente seguro. En Fórmula 1 los autos tienen tanta cantidad de carga aerodinámica, de downforce, por eso doblan tan rápido en las curvas. Obviamente que en recta
por el drag que tiene, ¿no? Que la poca resistencia al avance llegan a velocidades realmente increíbles como pasa en Monza o como pasa en Las Vegas, pero el punto de Fórmula 1 es que doblan muy rápido y el problema que tiene en Fórmula 1 es que cuando pierde esa carga aerodinámica realmente sale despedido hacia el muro, ¿no? Entonces lo que se busca con la data es que el piloto vaya en el límite, en ese filo, ¿no? Del grip, pero que se sienta cómodo. Y la data es lo que a vos te explica mecánicamente o aerodinámicamente en qué momento o en qué zona estás del grip y es lo que se trabaja mucho con el piloto para ir lo más rápido o lo más rápido posible, ¿no? Esa es la función que tiene los datos y el piloto hoy en un auto de Fórmula 1. Bien. A mí me toca permanentemente hablar con gente, principalmente que trabaja con datos en el fútbol. Y cuando vos miras un partido de fútbol, tenés lo que observás, pero después cuando mirás los datos del partido, podés confirmar algunas presunciones que tenías, podés confirmar también aquello que creíste que había pasado y finalmente cuando vas a los datos te das cuenta que no fue tan así. Supongo que en automovilismo, en Fórmula 1, debe funcionar de la misma manera. Todos vemos la carrera, pero después cuando vas a los datos tenés ahí insights, tenés un tipo de información que no está en la superficie. En ese sentido, desde los datos, desde la perspectiva que tienen los datos, ¿qué nos podrías contar de Franco Colapinto? ¿Qué clase de piloto es en función de lo que son sus datos? Bueno, el caso de Franco es muy llamativo porque ha tenido una carrera completamente en Europa, no más allá de que él empezó en el karting en Argentina y se fue, conocemos toda la historia de Franco, que de muy chiquitito se fue a Europa y ha saltado rápidamente, de hecho en un mismo año de Fórmula 2 hasta que se le abrió la puerta en Williams en Fórmula 1 y he seguido la carrera de Franco desde el inicio, de hecho cuando Franco sube a Fórmula 1 yo estaba estudiando en Inglaterra y a mí también me sorprendió la suba y desde el primer momento empecé a tener contacto con datos de Franco a través de la Fórmula 1 y de haberlo estudiado carrera a carrera y free practice a free practice, uno puede entender el comportamiento que tiene, porque por ahí lo que te muestra la tele es siempre el resultado final, porque claramente lo que hace Liberty Media es hacer un deporte lo más simple posible para que cualquier persona pueda sentarse en el sillón de su casa y disfrutar una carrera sin ser algo extremadamente técnico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, lo datos que se puede ver es que Franco suele mantener un muy buen ritmo de carrera y si te toca por ahí lo que yo veo en los datos es que con el neumático duro suele ser realmente muy consistente, ¿no? Eso es por ahí lo que la tele no muestra o los equipos no lo logran mostrar y cuando uno analiza datos puede decir, bueno, Franco no solamente es rápido, sino que tiene un gran ritmo de carrera y logra gestionar bien lo que es la ventana de temperatura de los neumáticos. Es decir, el neumático cuando está muy frío es un problema para el auto, pero cuando está muy caliente también es un problema de los autos, o sea, para el auto. Los dos extremos son complicados y creo que Franco con el neumático duro, si tuviera que hablar de él, es con el que mejor corre, con el que mejor se lleva, ¿no? Después, obviamente, en este año que está corriendo con un Alpine que es un auto que quizá por cuestiones presupuestarias y cuestiones de desarrollo es el último de la grilla, entonces obviamente es muy difícil exigirle a Franco que haga punto o que haga un podio, por ejemplo, porque primero tiene poca experiencia y segundo tiene un auto que no es del todo rápido, entonces hoy Franco no es un piloto que es de lo más rápido de la grilla, porque obviamente tiene una herramienta que no se lo permite, pero dentro de lo que tiene como herramienta que sí se lo permite y que podemos hacer la comparativa con Gasly, suele ser mucho más constante, suele mantener lo que llama un IQR, que es una métrica simplemente estadística que se puede utilizar para comparar dos pilotos con el mismo auto y qué tan consistente con su tiempo de vuelta son. Creo que Franco es muy bueno eso, creo que aprende muy rápido también de sus errores. Fíjense que en este año no tiene DNF, más allá que ha tenido algún accidente en Imola, no aprende tan rápido que no vuelve a cometer el mismo error, ¿no? Y eso se ve muchas veces en los datos, donde uno ve que cometió un error o que cometió un exceso y en la segunda free practice ya no lo hace y logra aprender rápido, ¿no? Obviamente porque es joven, tiene muchas ganas de seguir y quedarse en Fórmula 1 y los datos así lo demuestran también. Ujú. Me resulta muy interesante porque más allá del componente argentino, que también debe pasar en otros lados, con Checo Pérez en México, con otros pilotos en otros mercados, más allá de lo que despierta, de la cuestión del exitismo, de discutir, de tratar de ver por qué no hace podio o no suma puntos, no sé, las declaraciones de Briatore, ¿viste? Estamos en un minuto a minuto viendo, tratando de adivinar qué va a ser de su futuro, tratando de leer la situación. Ahora, por lo que vos venís contando en estos minutos de charla, daría la impresión de que en definitiva nada de lo que pasa está fuera de los cálculos. Es decir,
puede haber una decisión de equipo más feliz o menos feliz que otra, pero con las simulaciones, con lo que se sabe puede dar un auto, con el presupuesto que tiene esa escudería, en definitiva estamos ante algo que con respecto a Colapinto, con respecto a cualquiera, no tiene demasiadas sorpresas, ¿no? Está todo dentro de un margen de acción. Sí, además lo que yo siempre digo y lo que yo puedo explicar de Franco, a ver, no solo analizo a Franco, en su momento lo hice con Agustín, que era también para poder explicar a la gente lo buenos que son los pilotos argentinos, pero así como digo que los buenos que son los pilotos argentinos, la puedo hacer con Checo, con cualquier piloto, no es una cuestión de nacionalidad. Y ellos más que yo tienen mucha más cantidad de datos y saben realmente lo que puede dar. Y también tienen algo que no tengo yo, que es el acceso a los datos del simulador. ¿Por qué? Porque las condiciones de pista son todas distintas. Sin embargo, porque incluso hasta dos autos no son perfectamente iguales. De hecho, muchas veces el auto de Gasly tiene algunas mejoras que el auto de Franco no, y muchas veces el auto de Franco tiene algunas piezas que por cómo se le ha entregado el auto a Franco no tiene la misma durabilidad que ha tenido el auto de Gasly. Entonces, hay datos que nosotros o que yo no tengo que son los datos del simulador, donde pueden sentar a dos pilotos con el mismo elemento técnico y realmente evaluarlos quitando el componente del auto, que muchas veces me dicen, vos podés poner alguna fórmula matemática en tus predicciones de sentar a Franco, por ejemplo, en un McLaren y ver si le ganaría a Norris o a Piastri. Le digo, no lo puedo hacer porque no tengo los datos y no es posible hacerlo de una forma matemática, pero ellos sí lo tienen. Entonces, cualquier decisión que tome un equipo obligatorio o lo que sea sobre Franco o sobre cualquier piloto, claramente lo tienen mucho más estudiado de lo que yo les puedo llegar a mostrar a la gente y es entendible la decisión que tomen, sea de nuevo con Franco, con Yuki, con Liam Lawson, por ejemplo, que también por ahí se lo discute en esa butaca, o lo que está haciendo Hatcher, por ejemplo, en Racing Bull. Así que es tal cual lo decide, si está todo bastante controlado y los datos hacen que todo sea realmente muy preciso a la hora de extender el contrato de un piloto o de un equipo, ¿no? Recién explicabas cuáles datos no tenés, que son los de los simuladores, que supongo no, son muy importantes como para tener el cuadro de situación completo. Pero, ¿a qué datos sí tenés acceso y cómo accedes a esos datos? ¿Cómo sería tu data lake de la Fórmula Uno? Bueno, esa es una buena pregunta. Es decir, hoy de alguna forma la Fórmula Uno con todo lo que es la academia, ¿no? O todo lo que son estudiantes de ingeniería o estudiantes en lo que es data o gente que simplemente se dedica a hacer proyectos, existen lo que llaman APIs, ¿sí? Que son unas interfaces de programación donde uno se puede conectar a través de Internet y extraer esa fuente de datos, ¿no? Después cada uno tiene quizá el intelecto suficiente para hacer lo que se llaman scrappers, ¿no? Que lo que hacen es toman datos de algunas páginas web o muchas veces del propio F1 TV, donde uno puede recopilar ciertos datos para utilizarlo en lo que se llaman productos que no son comercializables, ¿no? Eso hago una aclaración de que todos los datos que uno toma de la Fórmula 1 no se pueden almacenar para comercializar, sino que tienen que ser para un uso académico o una explicación académica, como era el caso de mis proyectos, tanto en indicar, obviamente para esto se piden permisos legales o unas cuestiones así. Entonces los datos que sí tenemos normalmente son los tiempos de vueltas, las velocidades y después en cuanto a tiempos de vuelta, esto es sector por sector, es decir, nosotros podemos tener la telemetría de los autos, por ahí el dato que sí nunca nos da la Fórmula 1 es en cuanto al freno, por ejemplo, es el porcentaje o la presión de frenada. Es decir, nosotros podemos saber cuándo el piloto frenó y cuándo soltó el freno, pero no en la proporción, porque realmente en automovilismo se dice que quien va rápido es el que sabe frenar, porque aceleramos todo con el pie derecho, ¿no? Realmente el punto de vista es saber frenar bien, ¿no? Y dentro de esos datos, bueno, obviamente después hay un montón de datos que están propios en la web disponible de forma pública en la web de Fórmula 1 que tiene que ver con el campeonato de constructores y hay un repositorio que eso se puede encontrar públicamente en Internet que tiene datos de la Fórmula 1 de 1950. Entonces se puede estudiar toda la variación que sufrieron los monoplazas de 1950 hasta la actualidad. Por lo tanto, hay datasets que son de cientos de miles de datos, con terabytes de datos. Y por ejemplo, en indicar que no está disponibilizada una API para que vos te puedas conectar y la Fórmula 1 y los equipos lo usan también para contratar gente. Es decir, hoy ya no alcanza para trabajar en la Fórmula 1 simplemente una carrera de grado, una maestría en Race Engineering, por ejemplo, en Cranfield, y llevar un currículum. Es decir, hoy los equipos exigen más y la forma de mostrar tu pasión y tu conocimiento es con proyectos reales. Entonces la Fórmula 1 al disponibilizar estas API lo que hace es darle la materia prima a los analistas de datos, los ingenieros de datos, para poder extraerle el valor a los datos y mostrarle todas estas conclusiones o lo que se llaman los famosos insights a los equipos y esa es la forma que trabajamos. En el caso de indicar, al no tener estas API disponibles,
tenés que construirla vos, tenés que construir un pipeline, ahí se usa un lenguaje de programación que es Python, bueno, se arma toda una arquitectura de datos para hacer llevar desde la fuente de datos hasta tu análisis y otorgarle el informe final al equipo, bueno, o al stakeholder que te lo esté pidiendo en ese momento, ¿no? Bien, vos sabés que debés saber que hay herramientas de tracking que se usan en fútbol que trabajan con, las compañías que lo hacen, trabajan con algoritmos que corren o modelos de machine learning que corren sobre el propio feed de televisión. Pueden tomar una transmisión de fútbol, hacer correr los algoritmos y poder estimar tracking físico, metros recorridos, etcétera. Ahora a veces pasa que en la transmisión hay algo que no se muestra. Yo pensaba en lo que vos decías de los frenos. Entonces, cuando hay algo que no se muestra, también esos modelos estiman que pudo haber pasado. Vos en esos agujeros de datos que podés tener, ¿también estimás que pudo haber sucedido, como en el caso de los frenos? Sí, por ejemplo, hay algo que es claramente, sobre todo en un fórmula, quizá en un auto de lo que son autos GT o autos con techo, lo que siempre pasa es que es muy raro y muy difícil, de hecho casi técnicamente imposible que un piloto esté frenando y acelerando al mismo tiempo, sobre todo cuando está aproximándose a un frenaje de una curva. Entonces, de alguna forma vos sabés que cuando el piloto levantó el acelerador es porque está frenando o a punto de frenar. Obviamente que depende de la velocidad media de la curva, normalmente hay curvas en donde quizá el piloto sí levantó un poquito el acelerador pero no tocó el freno, entonces muchas veces se usan ciertas estimaciones, por eso siempre la telemetría que yo publico no es 100% acertada, es decir, no vamos a ver una telemetría con el mismo nivel que yo puedo ver en un auto de GT donde sí tengo acceso directamente a la telemetría, o hay veces que yo también hago análisis cuando yo mismo voy a correr en karting y llevo lo que es mi Micron 6, que es un dispositivo que se pone en el karting donde realmente tengo el detalle finito de lo que tiene que hacer. Entonces, obviamente, muchos algoritmos de Machine Learning ante variables que no están, muchas veces se completa con la mediana o con el promedio. Si cuando falta un dato, buscamos el promedio de la mediana y lo autocompletamos para poder tener la foto completa, ¿no? También para el nivel de análisis que yo publico, por ejemplo, en redes sociales, no hace falta tanto nivel de detalle para explicar lo que hace el auto, porque uno viendo las imágenes, viendo la declaración del piloto y viendo los datos ya puede tener una conclusión de lo que Franco pudo ir sintiendo ese fin de semana y poder explicarle a la gente por qué sumó puntos, por qué no sumó puntos, por qué quedó atrás de alguien, por qué tenía un ritmo elevado en aire sucio, porque se incrementó, por ejemplo, la presión de neumático, eso hizo que se incremente el desgaste del neumático, eso hizo que tenga que hacer 2 paradas en lugar de 1, alcanza con esa cantidad de datos y la fiabilidad de datos para poder explicar lo que pasó el fin de semana y que por ahí la gente entienda más allá de ver simplemente un resultado que dice P16, por ejemplo, ¿no? Atrás de eso hay un montón de datos que explican ese resultado final, ¿no? ¿Cómo trabajás vos tus contenidos en redes sociales? Sobre todo los días de carrera. ¿Qué es lo que buscás? ¿Cómo buscás mostrarlo? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué es lo que te mueve en función de lo que querés que la gente sepa? Bueno, eso arranca siempre antes, ¿no? Es decir, yo lo que estoy haciendo ahora que tengo también datos del año pasado en William F. Franco, es decir, Franco ahora está empezando a repetir carreras, entonces Monza fue su primer carrera el año pasado y hoy ya la repitió, entonces ya tener datos de Franco el año pasado, independientemente que haya sido en un William y de otros pilotos también, pasa que bueno, los rookies el año pasado no habían corrido, Sabro Berman que probó en Ferrari y después Lawson sobre el final del año, mi fin de semana arranca normalmente los viernes, donde ya recopilo datos del año pasado, y después el mismo viernes con la FP1 y la FP2 ya puedo tener datos de ritmo, por ejemplo, sobre todo en la FP2, que es la de donde saco yo el dato de ritmo, en el sábado con la FP3, que prácticamente preparan el auto y los últimos ajustes para la quali, porque después el auto entra en lo que es régimen de parque cerrado y no se puede tocar, se hace la evaluación de la quali, y para el día de la carrera, obviamente, F1 TV Pro, que es el software que tiene Fórmula 1 para poder ver un montón de cámaras y un montón de datos en tiempo real, que eso se usa mucho también. Después, obviamente, es escuchar al piloto, ¿no? Una vez que termina la carrera y uno puede disfrutar también la carrera, quizás no como una persona normal que se puede tomar una cerveza con los amigos viendo la carrera. Mi carrera por ahí la veo con 4 o 5 monitores, voy recibiendo datos en tiempo real, escucho la radio de los ingenieros para poder hacerme una idea de lo que pasa en todos los pilotos y sobre todo en el caso de Franco, de donde yo pongo el foco, es qué está pasando con los pilotos que van atrás y adelante de Franco. A mí, por ahí lo que pase con Lando Norris, lo que pase con Piastri en los primeros puestos no es algo que del todo me interese, yo quiero entender cómo está jugando
Alpine en este caso contra Williams o contra Haas, por ejemplo, que suelen ser sus rivales directos, o contra Sauber también, incluso contra el propio Gasly. Entonces, una vez que termina la carrera, lo primero que hago, bueno, ponerme a recopilar los datos. Ya tengo mis scripts de Python que están corriendo, entonces ni bien llega la data, tengo el gráfico, ajusto. Y después lo que tengo que entender es elegir un poco el storytelling, ¿no? Lo que quiero contar a la gente de la carrera, porque la carrera es tan larga y pasan tantas cosas y muchas veces la gente se queda con una sola parte, con alguna maniobra puntual, con alguna polémica, con algún frenaje, con algún accidente, con algún buen ritmo. Busco algún tópico de eso, que es lo que le da el storytelling a mi post en Twitter, que lo hago siempre post carrera, y siempre lo que intento esperar es que Franco declare. O sea, la palabra de él es sagrada para mí en lo que dice, más allá de que hoy entiendo que tiene un social media training y no se expresa de la forma tan argentina como lo hacía el año pasado, que nos hacía reír mucho a todos. Ahora está un poco más controlado, pero yo lo logro entender lo que quiere decir. Y en función de eso armo mi hilo. Y después, bueno, lo que sí he logrado entender es que no hay una correlación entre el resultado y la cantidad de visualizaciones. Es Ok, decir, no es que mientras más adelante termine, más viewers tienen mis posts, ni mientras más atrás termine, menos viewers. Es decir, por ejemplo, tengo un post en Austria, donde Franco no recuerdo ahora el resultado, pero no le había ido muy bien, que solamente ese post del domingo tiene 1 millón de views, y tengo un post donde ha quedado a puerta de los puntos y tiene 1/3 de los views. Entonces realmente la gente le interesa de todo lo que haya pasado. Incluso hasta haya tenido mal ritmo o haya tenido una disputa con Gasly o con algún otro piloto, creo que el storytelling abarca todo, incluso va más allá de los datos, va a situaciones por ahí de pista también, ¿no? vos sabés que hay muchos estudios hechos y sobre todo con el deporte norteamericano, o los distintos deportes norteamericanos, que demuestran que cuando alguien es hincha de un equipo o seguidor de un piloto, cuando el resultado no es el mejor, cuando el resultado es malo, es cuando más la gente recurre a las redes sociales porque quiere encontrar explicaciones. Sí, creo que con el caso de Franco también, más allá de que hoy la gente también está entendiendo que son carreras de autos, ¿no? Que por ahí uno idolatran a ciertos pilotos o se cree que el piloto tiene una ponderación mayor a lo que es el auto y recordemos que estamos en carreras de autos, no carreras de piloto, e incluso muchas veces me hacen decir, bueno, ¿y cuál sería la fórmula para que realmente podamos saber qué piloto es mejor? Y muchas veces hablan de Indy, por ejemplo, porque Indy, a diferencia de Fórmula 1, tiene el mismo chasis, el mismo paquete aerodinámico, solamente existen dos motores, que es Honda y Chevrolet, los mismos compuestos de neumático, y sin embargo, hace muchos años sigue ganando Penske, y ahora lo que hace es Chip Ganassi con Palou, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber una monomarca y todos los autos iguales para lograr entender qué piloto es mejor que el otro, ¿no? En Fórmula 1, como todos los autos son realmente diferentes y todos los pilotos son realmente diferentes, cuando a un piloto o a un conjunto piloto-auto le va mal, ¿sí? Mucha gente se empieza a preguntar por qué. O sea, ¿por qué Franco hacía tal cosa en Williams y ahora en tal curva no puede doblar de la misma forma? ¿O por qué Gasly siempre queda, o en la mayoría de las veces, perdón, en la cual un poquito más adelante que Franco? Bueno, uno puede ver con la telemetría donde Franco quizá cuida y no quiere romper el auto, no quiere arriesgar quizá hasta su propia butaca con accidentes innecesarios a mitad de temporada. Entonces creo que también, y creo que concuerdo con lo que decide, que cuando un fan o una persona que es muy fanático de Franco o de cualquier piloto ve que el resultado por ahí es desfavorable, bueno, viene de alguna forma a pedir explicaciones sobre lo que pasó sobre el auto, el ritmo de carrera, quizá mucho también la estrategia que toman los equipos sobre lo que es Fórmula 1, o a veces simplemente errores humanos, como le ha pasado o en esta última situación que tuvo McLaren con los pit stops entre Norris y Piastri, donde hubo una orden de equipo porque simplemente una pistola se trabó o no funcionó bien, de pedir explicaciones sobre eso, ¿no? Y creo que eso también habla de que cuando el resultado es malo hay mucho engagement porque la gente viene a pedir, decir, bueno, vos que conoces un poco más que nosotros, explicanos qué pudo haber pasado, ¿no? Porque yo claramente no tengo la verdad absoluta, no soy un mega especialista de la Fórmula 1, no soy Adrian Newey, que siempre lo digo, siempre soy una persona que soy un apasionado que estudio de esto y creo que puedo opinar o puedo hacer un análisis un poquito más detallado que una persona que lo miras desde sillón de casa, ¿no? Vos sabés que tengo que decir que yo estoy aprendiendo un montón mientras te escucho y espero que los que están siguiendo esto también. Me imagino que no hay manera de ser piloto ahora de Fórmula 1 si no le prestás atención a los datos. Es prácticamente constitutivo de lo que significa correr. Aún así, por lo que vos lo conocés, Franco Colapinto es muy fanático de los datos, le interesa lo justo y necesario. ¿Cómo se vincula eso?
No, yo creo que hoy necesariamente todos los pilotos y desde muy chico, es decir, el tema de los datos ya arranca desde el karting, como yo te digo, con el Micron y después va subiendo en función a la complejidad de telemetría, ya de F4, que hay pilotos incluso que yo en Inglaterra trabajo, son pilotos realmente muy chicos, o sea, son nenes de hasta 14, 15 años que ya están subidos en Fórmula 4 a velocidad realmente asombrosa. Yo ya ese momento iba al colegio, ¿no? Y estos chicos ya están subidos a ese tipo de auto y creo que Franco es lo suficientemente inteligente y suficientemente formado para entender los datos y más allá de que es algo muy confidencial y que los equipos no muestran mucho. Fíjense que siempre las pantallas están como pixeladas o blurreadas, normalmente no se sacan fotos en lo que son los centros de datos que suelen estar atrás del Paddock Club. Siempre Franco se toma todo el tiempo necesario, de hecho ha visto fotos de él retirándose del equipo realmente muy tarde con su mochila, ¿no? Y hay mucha imagen de él saliendo y claramente él no se queda a tomar mates con los ingenieros y hablar de la vida. Claramente se esfuerza y se dedica lo máximo posible, y no solamente en cuanto a los datos, sino en el entrenamiento físico, que ahí también se pueden capturar un montón de datos que él trabaja mucho y también se muestra poco de eso, pero estoy seguro y porque, por lo poco que conozco, ¿no? Porque he estado con él en el GP de España, donde bueno, hemos podido intercambiar fotos, algunos regalos y charlar muy poquito, porque claramente es una persona pública muy requerida por todos los medios. Bueno, pues tuve la suerte de poder estar y conocerlo en persona y la verdad que es tan genuino como se lo muestra en todas las cámaras. Realmente yo creo que es una gran persona, ¿no? Como se lo muestra tal cual en las cámaras. Y creo que Franco, como digo, es suficientemente inteligente y es muy bueno en lo que es date y por eso digo yo que él aprende muy rápido. Sí, creo que hay pilotos que no aprenden tan rápido de sus errores, obviamente no voy a dar nombres, ¿no? Pero uno ve pilotos que se equivocan una fecha y vuelven a cometer el error otra fecha y ya hasta se lo criticas por ese error. Creo que si hay algo bueno que tiene Franco es la capacidad de adaptarse con el auto que hoy tiene y la capacidad de aprender y no volver a cometer ese mismo error y siempre buscar estar lo más alto en rendimiento independiente del auto que le toque manejar, ¿no? Bien, en el automovilismo hay una, no digo, sí, un debate puede ser, sobre todo es un debate que viene desde afuera, que siempre buscaba definir si era más importante el auto que el piloto o el piloto que el auto. Eh, la verdad que no sé si tiene sentido o no eso, pero se me ocurre que en esta época, en algunos casos, debe haber una relación simbiótica, ¿no? Porque yo no me imagino, por lo que contaste al principio, ¿no? Eh, yo creo que en este momento Max Verstappen es Red Bull y Red Bull es Max Verstappen. Yo veo que es. Veo un hombre unido al metal, ¿no? Veo que son el mismo cuerpo y la misma mente. Sí, eso es llamativo, ¿no? Porque uno dice, bueno, son carreras de auto, son carreras de piloto, ¿cuánto pesa el auto, cuánto pesa el piloto? Y muchas veces yo digo, bueno, imagínense que subimos a Franco y le damos el auto de Piastri. Yo a Franco me lo imagino campeón del mundo y ganando carreras, ¿no? De hecho, el otro día hice un post, digamos, de cuanto a lo que es petróleo y todo, y digo, si yo tuviera que pagarle una butaca, claramente le pagarían los naranjas, más allá de que hay gente que no le guste y lo quiera en Mercedes o en otros equipos, porque yo sé que si lo subimos a Franco o un McLaren, va a ganar carrera, va a salir campeón porque ese auto es espectacular lo que hace. Ahora Verstappen, ¿no? Digo, es un piloto alucinante en un auto que no es del todo bueno y les gana a ellos, ¿no? Entonces ahí es donde quizá la data no logra explicar lo que hace el piloto. Y con esto de nuevo no estoy intentando comparar directamente a un Piastri con un Verstappen y un Franco y diciendo quién es mejor que el otro, pero realmente es muy llamativo y me ha pasado a mí también de poder correr con motos que son de mi propio equipo cuando yo tenía mi propio equipo y me armaba mis propias motos con mi familia y con mis amigos, de tener la suerte de haber tenido equipos donde yo quizá iba a correr y tenía la disponibilidad de tener tres motos a mi favor y probar cada una y elegir con cuál iba a correr. Y yo quizá tenía otros amigos u otros rivales que corrían en pista que llegaban con el mínimo presupuesto que podían y corrían con la moto que tenían y a veces con neumáticos que no eran lo mejor y me terminaban ganando, ¿no? Y después nosotros mirábamos los autos los datos y me decían, ves que te das cuenta que no siempre es el auto y no siempre es el piloto, hay veces que simplemente es una combinación de factores que hace que pondere uno más el otro. Es decir, hoy no podría dar una respuesta de cuánto pesa el auto, cuánto pesa el piloto, porque tenés casos como Max Verstappen o tenés casos como McLaren, donde el auto vuela y piloto que subas ahí probablemente lo saques campeón del mundo porque el auto es realmente muy superior al resto. Pero bueno, Verstappen es un piloto que te rompe esa regla y te termina ganando con un auto claramente con inferioridad técnica, ¿no? O sea que Verstappen todavía podría ser mucho más de lo que es. Yo creo que sí. Ahora, yo no sé si Verstappen subiéndole un McLaren andaría como funciona el Red Bull, ¿no? Muchas veces dicen que el Red Bull está
adaptado, construido como Verstappen le gusta manejar. Y de nuevo, cada piloto Ok. tiene su forma de manejar y esto muchas veces se ve en el frenaje y por ahí en el ángulo de volante que le meten al auto en cada curva, ¿no? Es decir, incluso se ha escuchado muchas veces a Franco decir que a él le gusta que el auto vaya un poco más suelto de atrás y que pueda rotarlo un poco más y hoy con el Alpine no lo puede hacer porque el auto es del todo rígido y pareciera que cuando el auto rota o se va un poquito de cola, que eso te ayuda a doblar, después el auto lo que dice es se va de trompa, es decir, no dobla y termina subvirando, digamos, y tiene ese problema. Creo que Verstappen claramente podría ser mucho mejor de lo que es si le dan un auto superior, pero en la misma línea de desarrollo que tiene Red Bull. Yo no creo que Verstappen pueda hacer lo mismo que hace o la forma en que él arriesga en cada curva en un McLaren que, por así decirlo, dobla un poco más redondito, mantiene todo el downforce, la carga aerodinámica a lo largo de toda la curva, porque cada auto se maneja totalmente distinto, ¿no? El Alpine es totalmente distinto a un Williams y el Williams es totalmente distinto a una Ferrari, por ejemplo, ¿no? Y desde la perspectiva de los datos, ¿en qué deberíamos prestar atención sobre Max Verstappen? Más allá de todo lo que es, ¿no? Bueno, yo creo que hoy el Red Bull no está en una situación del todo cómoda, de hecho se ve también en el campeonato de constructores, ¿no? Cuando uno compara el campeonato de constructores de años anteriores y al campeonato de constructores de ahora, donde Mercedes y Ferrari parecieran en alguna fecha estar más fuertes, bueno, pues pasa que han tenido en las últimas fechas dos accidentes con dos DNF y eso por ahí desordena un poco. Creo que Max es un piloto que hace las dos cosas bien, es decir, es un piloto que puede clasificar adelante muy bien y puede meterte vueltas al filo que realmente ahora cuando ponen lo que llama el Ghost Car entre Piastri, por ejemplo, o Norris y Verstappen hay veces que frena en una situación donde decís es imposible y físicamente imposible que él haya podido frenar ese auto a esa velocidad ahí y lo hace, ¿no? Y la explicación muchas veces ni siquiera es una explicación del punto de vista de los datos y el propio ingeniero te puede decir es Max Verstappen, o sea, por eso lo hace, ¿no? Y creo que Max también tiene la inteligencia suficiente de atacar en el momento preciso y de poder tener un gran ritmo de carrera como lo tienen, por ejemplo, en aire limpio los dos McLaren, ¿no? Por ahí, incluso yo creo que más Verstappen me daría miedo tenerlo atrás. De hecho, dicen que muchos pilotos cuando están y ven un auto azul con el número más Verstappen y ven su casco blanco, ¿no? Hasta les genera ese miedo o esa presión psicológica de tenerlo atrás porque sabes que es un piloto que va a hacer algo que el resto no, porque tiene la capacidad de hacerlo, porque el auto le responde y simplemente porque es más Verstappen y logra a veces hasta vencer alguna ley de la física, como se le dice, ¿no? En el punto de vista de los datos, todo, de frenar y doblar en lugares donde pareciera que un Fórmula 1 no entra. Bueno, él lo logra hacer y lo demuestra, y creo que por eso es Max Verstappen, ¿no? Sí. Lucas, desde hace algunos años, a nivel general, ya para cualquier persona que no esté especializada en cuestiones de datos o inteligencia artificial, estamos interrelacionando con lo que se da a llamar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Particularmente en la Fórmula Uno y en lo que vos podés llegar a hacer o en el uso de los datos para la Fórmula Uno. ¿Ha introducido algún cambio en especial ese tipo de AI? Sí, hoy es mucho más complejo, obviamente que los equipos muestran lo mínimo indispensable, pero acá hay un gran ejemplo, por ejemplo, que es el diseño del auto del 2026, ¿no? Antes quizá vos tenías que tener una gran cantidad de ingenieros abocados en intentar diseñar 5 o 6 bocetos o 5 o 6 autos e intentar predecir cuál va a ser el mejor. Y hoy, por ejemplo, Williams, que de hecho Jane Ball lo ha dicho públicamente, que trabaja en una empresa de inteligencia artificial que se llama Atlassian, ¿no? Y también montan lo que llaman Digital Twins. Para el año 2026, incluso esto ya lo han hecho, han logrado hacer, por así decirlo, 58 prototipos del Fórmula 1 2026 que están dentro de la normativa. Es decir, son todos autos distintos, pero que están dentro de la regla y en función de eso probarlo a través de inteligencia artificial, a través de muchos millones de simulaciones y lograr quedarse con 4 o 5 diseños finales y ahora está en la recta final de poder decir cuál es el diseño, tanto de alas, de piso, de motor, de unidad de potencia, de batería, bueno, todas estas combinaciones infinitas que hay, hasta lograr poder hacer un auto que funcione y realmente probarlo a pista. Entonces eso lo que te hace que te baja muchísimo los costos, porque antes quizás tenías que construir físicamente 5 autos, 5 prototipos, que eso se ve mucho también en lo que es producción industrial de autos normales que uno ve en la calle. Hoy se producen y se prueban en simuladores donde hay muchas veces que se prueban quizás 100 prototipos y la gente termina sacando un auto que ve una camioneta nueva en la calle y no sabe que atrás de eso hubo 100 o cientos de miles de iteraciones. Creo que la inteligencia artificial y los modelos actuales permiten eso y también aceleran
todo el proceso de que un ingeniero entienda o logre obtener el feedback de los simuladores, ¿no? Quizá antes había un humano que tenía que interpretar todos esos datos y con su conocimiento académico intentar interpretarlo, pasarlo a un insight relevante y cambiar, por ejemplo, un grado del ala del alerón. Hoy tenés un montón de modelos que estudian esos datos y que te pueden realmente a vos explicar lo que está pasando en el auto y hasta sugerirte que pruebes ciertas cosas. Y realmente, de nuevo, actúan como un humano más. Entonces hoy estamos viendo de que hay ingenieros que son hiperproductivos, porque no solamente es un ingeniero físico de empleo normal de carne y hueso, sino que al lado tiene 5 o 10 inteligencias artificiales o modelos de inteligencia artificial que están trabajando a su favor y terminan multiplicando la capacidad del ingeniero, que te diría que hasta por 100 en lo que es capacidad cognitiva de poder entender y explicar todos esos datos. O sea, yo creo que hoy la inteligencia artificial ya la vemos como una revolución, así como fueron las revoluciones industriales a lo largo de la historia del mundo y la humanidad, que creo que la última fue Internet en los años 2000. Creo que hoy estamos viendo una nueva revolución industrial, ya no vamos a poner que es la cuarta, la quinta, porque ha habido micro revoluciones industriales también con el smartphone, por ejemplo, con lo que es laptop o tablets. Creo que es una revolución industrial que nos ha cambiado la vida a todos los humanos y muchas veces lo tenemos menos presente de lo que creemos. Muchas veces creemos que ChatGPT es solamente eso, inteligencia artificial, y nuestro dispositivo, nuestro día a día, incluso en Argentina, que es un país bastante atrasado hablando tecnológicamente, nada, nos afecta a todo y la Fórmula 1 está viviendo esta era de inteligencia artificial con hiperproductividad, ¿no? Sí, el tema es que las revoluciones quedan cada vez más cerca, ¿viste? La revolución de Internet tiene 25, 30 años y ya estamos con una nueva y todos los cambios están acelerados. Al principio de la charla me contabas que lo que veíamos en la película de Fórmula 1 tiene, con los modelos, con las simulaciones, tiene mucho de realidad. Y lo que yo pensaba así a modo de síntesis es que me da la impresión que con tantos modelos predictivos, tantas simulaciones, todo lo que cuesta hacer esto, me imagino que hay mucho cuidado en que el juguete no se rompa, ¿no? ¿A qué voy concretamente? Eh, la polémica que hubo en el Gran Premio de Bélgica, donde llovía un poco y no se quería correr, y los que vienen de otra época decían, no, pero Senna, Prost, no sé, Nigel Mansell, Reutemann, con esta lluvia, Fangio, te corrían igual, no era problema. ¿Es correcta para vos esa percepción? A mayor modelo, a mayor simulaciones, a mayores costos también menores riesgos. Sí, obviamente que la lluvia es algo que te puede arruinar por completo tu modelo predictivo. De hecho, cuando se estudia lo que es el tire deck y vos podés hacer el tire deck y correlacionarlo a lo que es variables como la humedad, por ejemplo, o principalmente lo que es el clima de Bélgica. Bélgica suele ser un lugar donde llueve mucho y de hecho en Inglaterra, que es donde también paso mucho tiempo, llueve casi todos los días, ¿no? Es decir, es un clima bastante adverso. Todos estos modelos matemáticos, todo lo que es la degradación de los neumáticos, ya sea del neumático rojo que se usa muy poco en carrera, pero sobre todo el medio y el duro, que es el que más estudian, obviamente que vos podés invertir cientos de miles de millones y llueve y realmente te cambia todo, porque lo que pasa con la lluvia es que limpia lo que es todo el caucho que queda en la pista, ¿no? Entonces te cambia el grip y lo que tiene también es que la lluvia es que el circuito, más allá de que el asfalto de los circuitos europeos suele ser todo uniforme, ¿sí? Por las inclinaciones, sobre todo que tiene Spa, hace que se seque o que incluso sea un circuito tan largo que hay curvas que te lluevan y curvas que no. Y eso para un modelo Machine Learning ya realmente es muy difícil predecir lo que va pasando en cada curva y de hecho por eso a veces ponen los equipos distintos spotters que están en distintos lugares del circuito y que le pueden avisar con anticipación a un piloto que hay una pérdida de gradación o que un piloto se fue afuera y hay un poco de grava o incluso a veces de humedad en el lado interno. Entonces, cuando preparan ciertas maniobras, no es casualidad que Max o que algún piloto elija una curva donde quizás no es una curva bastante fácil de pasar, pero lo hagan ahí porque saben que hubo un spotter que le dijo, mira, acá se está secando y es la forma de hacerlo. Entonces, realmente más allá de la seguridad, que creo que yo soy pro seguridad y de hecho yo he dejado de correr en Argentina por mi seguridad, más allá de que hay muchos pilotos que siguen corriendo por la seguridad de los autódromos, por la seguridad de los elementos que utilizamos en Argentina, he dejado de correr. Entiendo también que la FIA lo haga para proteger a un piloto y yo doy un ejemplo que a mucha gente no le gusta, pero imagínense que obliguen a los equipos correr e imagínense que la noticia del domingo a la tarde sea que ha fallecido un piloto porque ha chocado en Spa a 350 kilómetros por hora. Es decir, ¿quién pagaría ese costo, llamale político, social,
de dejar correr a los pilotos, más allá de que entendemos que es un deporte de riesgo y que yo siempre digo que uno cada vez que se pone el casco y sale a un circuito y suena un poco dramático, no sabe si va a volver, ¿no? Por eso nuestras familias, quienes corremos en auto o en moto, sufren tanto por afuera, es decir, se juntan las dos cosas, se junta la seguridad de los pilotos y de las instalaciones y de los autos también, pero creo que la de los pilotos es la principal, y se juntan los grandes costos de estos modelos matemáticos que intentan predecir y tener todo controlado, y cualquier variable que a vos te altere ese modelo y que disminuya la probabilidad de que vos ganes o sumes un podio, porque recordemos que punto que vos sumás es dinero que a vos te llega a las arcas de tu equipo, por lo tanto hay una relación directa entre la inversión que vos haces en estos modelos matemáticos y lo que podés llegar a ganar. Creo que son las dos cosas por igual. Una cosa es una cuestión económica y otra cosa es la integridad y la seguridad de la vida de todos los pilotos que hacen a la Fórmula 1, ¿no? Y finalmente, para un espectador normal, un fanático de la Fórmula 1, que los domingos se sienta a ver la carrera, que está suscrito a una plataforma y que a lo mejor puede tener acceso a multicámaras, alguien que se sienta a ver la carrera como cualquier hijo de vecino, ¿qué detalle o qué tip le darías para fijarse en los datos y tratar de entender mejor lo que está viendo? Yo creo que el principal, y entendiendo de que quizá mi audiencia es de Hispanoamérica, ¿no? Es decir, porque también hay muchos mexicanos que me siguen, gente de Colombia, de Ecuador, y no, pero mi 90% es argentino. En el caso de este año que todos estamos siguiendo la carrera de Franco, yo creo que lo que más le tiene que prestar atención es con qué compuesto larga, ¿no? Es decir, fíjense que Alpine lo que hace, y la mayoría de los equipos, pero sobre todo Alpine que tiene menos chance de sumar puntos, entonces lo que hacen es un split de estrategias. Es decir, siempre eligen estrategias diferentes con su piloto, obviamente que puede una crítica de por qué siempre sale mal la de Franco, bueno, que eso es con el diario del lunes, es decir, las estrategias se plantean y no es por beneficiar a un piloto o al otro, hay veces que salen bien y hay veces que salen mal, es una cuestión de probabilidad matemática, ¿no? Entonces yo creo que un espectador que esté en su primer año de Fórmula 1, lo primero que tiene que entender es el compuesto neumático. Cuando uno ve a Franco largando con un neumático soft, es que probablemente lo que esté intentando es empujar lo máximo posible e intentar de adelantar en las primeras vueltas y ganar algunas posiciones para agarrar el tren de DRS, por ejemplo, un Hatcher que suele estar en una posición 12, 13, Franco suele largar 16, intentar llegar hasta ahí o al borde de los puntos, estirar lo que pueda con eso, después frenar y quizás hacer un stint largo con un neumático duro, y después cuando vemos un Gasly que larga con un neumático medio o con un neumático duro es porque él se va a quizás a una zona de aire limpio y va a dejar que los autos de adelante se vayan y él va a hacer su carrera, estirar lo máximo posible, quizá 40, 45 vueltas, e intentar ir una parada. Creo que eso es lo principal que tienen que ver. Y por ahí a mí lo que me gusta o lo que estoy haciendo últimamente es que yo veo la carrera solamente de la cámara de Franco, porque hay una plataforma obviamente web, tanto FP1 TV Pro, pero hay otra plataforma también que a vos te permite ver la cámara. Yo la disfruto más sintiendo y escuchando lo que hace el auto y viendo cada pelea que tiene, más allá de que hay veces que hay vueltas que son todo igual y por ahí se vuelve un poco monótono y uno se desentiende de lo que pasa en la punta. A mí me importa lo que hace Franco con el Alpine, a mí me importa lo que él vive con sus pilotos, yo me veo toda la carrera con el sonido y con la cámara de él para poder entenderlo, y creo que es una forma distinta de disfrutar la Fórmula 1, que no es ver el espectáculo completo, sino simplemente el piloto que a vos te interesa y poder aprender de las maniobras y ver cómo va evolucionando el ritmo, cómo deja pasar algún piloto por alguna estrategia, cómo se le complica con el aire sucio. Creo que esas son cosas que una persona que esté aprendiendo Fórmula 1 puede hoy experimentarla, ¿no? Con este multicam que existe. Lucas, la verdad que se abre un mundo fascinante con todo lo que se puede hacer con los datos y aprender con los datos en la Fórmula 1. Te agradezco mucho todo este tiempo y todo lo que nos comentaste y bueno, te seguiremos atentamente en las redes sociales para ver todo lo que pasa con Lake Analytics Motorsport y todos los contenidos muy buenos que estás compartiendo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación al podcast. Creo que llevamos una horita de charla, creo que Sí, lo va a casi. disfrutar mucho la gente. Obviamente yo comparto todo lo que puedo, me encantaría realmente compartir mucho más del mundo de los datos y muchas cosas que he visto con mis ojos y que hoy no se pueden sacar fotos, pero créanme que todo lo que puedo lo comparto e intento hacer que sea lo más sencillo posible para que cualquier persona entienda un deporte que sin duda es el más complejo de la humanidad o del planeta hoy en este momento. Y nada, lo que yo siempre digo es disfrutemos de poder analizar a un piloto argentino que está en la Fórmula 1, que lo está haciendo muy bien
y sin duda que hay que apoyarlo. No solamente a mí, que yo soy simplemente un mero vocero de los datos que genera Franco y toda la Fórmula 1 es un conjunto, sino que disfrutemos cada fin de semana viendo la carrera y el post carrera con los datos que puedo dar. Así que bueno, un gusto Marcelo y encantado de alguna otra invitación para seguir charlando de estos temas que apasionan mucho, ¿no? Por supuesto que sí, y vamos a tener desde ya una perspectiva muy diferente en general cada vez que veamos Fórmula 1 a partir de todos estos insights que compartiste. Así que bueno, te vamos a seguir y muchas gracias a todos por haber estado, gracias por haberse tomado prácticamente esta hora para conocer la Fórmula 1 desde adentro a partir de los datos y los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.